este último vídeo sobre los complementos del verbo y del predicado vamos a tratar del complemento circunstancial y de unos complementos, los adjuntos, que están un poco en la periferia de lo que es un complemento del verbo, del predicado y un complemento oracional. Empecemos por la teoría de los complementos circunstanciales. En primer lugar, los complementos circunstanciales, la Real Academia, en la Nueva Gramática, los define como adjuntos. Esto quiere decir que son unos complementos que no vienen exigidos argumentalmente por el significado del verbo y por lo tanto que son perfectamente prescindibles. ¿Qué tipos de grupos pueden ejercer la función de complemento circunstancial? El grupo adverbial, de hecho esa es su función propia, ser complementos circunstanciales cuando van en el predicado, pero también los grupos preposicionales y los grupos nominales. Como vemos, el grupo adjetival no puede ser nunca un complemento circunstancial. Lo señalaremos cuando, a propósito de los ejemplos, veamos que el complemento circunstancial no debe ser nunca confundido con el complemento predicativo. ¿Cuál es el problema principal del complemento circunstancial? La clasificación semántica. Existen muchos tipos de complemento circunstancial. La Real Academia reconoce los siguientes: complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de finalidad, de instrumento, de causa, de compañía, de beneficiario o destinatario, de cantidad, de medio y de materia. Nos encontraremos a veces complementos circunstanciales que están a caballo entre dos de estos tipos o que no encajan realmente en ninguno de ellos. Eso es así porque esta clasificación semántica no es eficiente del todo, no es una clasificación perfecta y por lo tanto puede llevarnos a algún tipo de problemas. Para cada tipo de complemento circunstancial tenemos una pregunta guía que para el complemento circunstancial del tiempo sería ¿cuándo?, ¿desde cuándo?, ¿hasta cuánto?, ¿durante cuánto tiempo? Para el de lugar, ¿dónde?, ¿desde dónde?, ¿hasta dónde?, ¿por dónde? Para el complemento circunstancial de modo, ¿cómo? Para el de finalidad, ¿para qué? Para el de instrumento, ¿con qué? Para el de causa, ¿por qué? Para el de compañía, ¿con quién? Para el de beneficiario, ¿para quién? Para el de cantidad, ¿cuánto? Para el de medio, ¿mediante qué o a través de qué medio? Para el de materia, ¿con qué material o de qué material? Pero ya decimos, como en todos estos vídeos, que estas preguntas son solo orientativas. Hay que reconocer el complemento circunstancial atendiendo a criterios formales y sintácticos. Y para ello, lo más común es sustituirlo por un adverbio. Ese es el reconocimiento, la fórmula para reconocer el complemento circunstancial, el método de reconocimiento más típico y que mejor nos puede funcionar. Pero aún así, es importante también recalcar de nuevo su condición de adjunto. Es decir, para que sea complemento circunstancial, tiene que poder prescindirse de él y la oración debe seguir teniendo sentido completo. En segundo lugar, debe cumplir el criterio formal de tener como forma un grupo adverbial, un grupo preposicional o un grupo nominal. Y luego, si se puede sustituir por un adverbio, pues tendremos ahí una prueba evidente de que probablemente estemos ante un complemento circunstancial. Vamos ahora a analizar algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de complemento circunstancial, viendo cómo distintos tipos de grupos, el adverbial, el preposicional o el nominal, pueden ejercer dicha función. Aunque en la fotocopia que yo recomiendo usar para el análisis sintáctico, en la que por una cara tenemos los tipos de grupo y sus elementos, y por otra tenemos los complementos del predicado, aparece ahí el complemento circunstancial explicado. Para que se vea más claro, voy a recurrir a esta imagen, donde se ven mejor los tipos de complemento circunstancial, las abreviaturas que comúnmente se usan para señalarlos, las preguntas que nos pueden servir como reconocimiento y como guía para identificarlos, además de un ejemplo. De todas formas, en el próximo vídeos explicaré cómo usar esta fotocopia y en definitiva cómo analizar una oración paso a paso. Ahora nos vamos a centrar, como decíamos, en analizar ejemplos de oraciones con complemento circunstancial. Nosotros vamos a seguir los pasos que seguimos habitualmente, es decir, vamos a empezar por buscar el núcleo verbal de la oración. Así, en la próxima semana tus hermanos tienen una cita en el hospital
tienen sería el núcleo verbal. A continuación separamos como siempre sujeto y predicado. Ojo porque aquí el sujeto va en mitad de la oración. Tus hermanos son quienes realizan la acción de tener una cita en el hospital. Y de hecho hay concordancia. Si yo cambio tus hermanos a singular y digo tu hermano, sería tu hermano tiene. Hay concordancia con el verbo, señal de que es el sujeto. Y por dentro el sujeto es muy fácil de analizar. Determinante y núcleo. Cuando tengo ahí el sujeto incrustado, digamos, en medio de la oración, todo lo demás será predicado. Yo lo suelo analizar así, para que se vea que no es que hay dos llaves diferentes de predicado y que dé la impresión de que hay dos predicados diferentes, sino que todo es el mismo predicado. Por eso subo la llave por aquí encima del sujeto, para que se vea que hay una continuidad, que todo es un mismo predicado. Y es un predicado verbal porque el verbo es tener. Bien, ahora vayamos buscando complementos. En primer lugar, yo tengo aquí en el predicado un grupo nominal, una cita. ¿Qué tienen tus hermanos? Una cita, la tienen. Una cita es tenida por tus hermanos. Vemos claramente que es un grupo nominal complemento directo, porque se puede cambiar por la y porque si la paso a pasiva se convierte en el sujeto paciente de la pasiva. Y ahora yo tengo dentro de este predicado dos grupos más. Tengo aquí un grupo nominal, la próxima semana, con su determinante, su núcleo, que viene acompañado de un adjetivo. Y nosotros ya sabemos que cuando hay un adjetivo dentro de un grupo nominal, la función que desempeña es la de complemento del nombre. Por eso le pongo aquí abajo grupo adjetival, complemento del nombre. Y ya hemos dicho que esto es un grupo nominal. Y en el hospital vemos que es un grupo preposicional. Y como grupo preposicional siempre tiene dos partes. El enlace, que es la preposición en, y el término, que es un grupo nominal, el hospital, con su determinante y su núcleo. Pongamos poco a poco todo eso que ya sabemos. Bien. Y veamos ahora qué tipos de complementos son la próxima semana y en el hospital. La oración tus hermanos tienen una cita es una oración que ya tiene sentido completo. Indicar el lugar donde la tienen o cuándo la tienen son añadidos que se pueden eliminar perfectamente sin que la oración, el sentido completo de la oración, se vea afectado. Eso es lo que me indica en primer lugar que son circunstanciales. Además, sabemos que un grupo nominal y un grupo preposicional pueden actuar como circunstanciales. Y además yo puedo cambiar estos dos complementos por un adverbio. La próxima semana lo puedo cambiar por entonces y en el hospital por allí. Es decir, los puedo cambiar por adverbios de tiempo y de lugar. Todo eso me indica que son complementos circunstanciales. La próxima semana indica tiempo. ¿Cuándo la tienen? La próxima semana. Y en el hospital, ¿dónde? ¿Dónde lo tienen? En el hospital. Recalco que en el hospital es una información que se puede eliminar, se puede prescindir de eso. Si no se puede prescindir, si el verbo es como por ejemplo el verbo residir, que exige que yo diga el lugar en donde resido, ya no tengo un adjunto, un complemento circunstancial. Tendré un argumento, un complemento obligatorio y por tanto tendré un complemento de régimen locativo o un complemento locativo argumental, si queremos llamarlo así. Por lo tanto, aquí pondríamos que la próxima semana es complemento circunstancial de tiempo y en el hospital de lugar. Vamos a la oración, lo has hecho muy bien. Como siempre, identifico el verbo, lo has hecho y separo sujeto y predicado. En esta ocasión el sujeto está omitido. El sujeto es tú. Todo lo demás, por tanto, sería un predicado verbal porque el verbo es
hacer. Lo, cuando va delante del verbo, sabemos que siempre va a ser el núcleo de un grupo nominal complemento directo. Y ahora, ¿qué es muy bien? En primer lugar, yo siempre tengo que ir a lo que sé. Yo sé que muy bien es un grupo adverbial porque el núcleo es el adverbio bien, que va precedido por el modificador muy. Por lo tanto, pongo aquí modificador, aquí núcleo, y esto es un grupo adverbial. Ahora, un grupo adverbial dentro del predicado solo puede ser complemento circunstancial. Puede ser, el grupo adverbial puede ser un adjunto de otro tipo, que ahora lo veremos, pero en ese caso iría al comienzo de la oración y separado del resto por una coma. Y dentro de otro tipo de grupo, no del grupo verbal, dentro de un grupo adjetival y de un grupo adverbial, puede funcionar como modificador. Pero cuando va dentro de la llave del grupo verbal predicado, es un complemento circunstancial. Y en este caso va a ser de modo, porque responde a la pregunta cómo, porque muy bien es el modo en que has hecho la cosa y porque, además, yo lo puedo... ahí tengo un adverbio que es un adverbio bien, que es de modo. Y por lo tanto es evidente que es un complemento circunstancial de modo. Vamos a la siguiente oración. El núcleo verbal escogió, el sujeto está omitido, es él o ella, todo lo demás será por lo tanto un grupo verbal predicado verbal. ¿Qué cogió? Dinero, lo cogió. Es evidente que dinero es núcleo de un grupo nominal complemento directo. Y ahora, para el periódico. Para el periódico es un grupo preposicional que tiene dos partes, el enlace, la preposición para, y el periódico, que es un grupo nominal término con su determinante y su núcleo. Pongamos lo que ya sabemos, por tanto, enlace, determinante, núcleo, grupo nominal término, grupo preposicional. Ahora, yo sé que un grupo preposicional puede ser complemento circunstancial. La oración cogió dinero tiene sentido completo. No tengo por qué especificar el para qué lo cogió. Este complemento es, por lo tanto, un complemento circunstancial, porque es un adjunto, es prescindible. ¿Y de qué tipo? Responde a la pregunta ¿para qué? Indica la finalidad para la que cogió el dinero. Por eso, complemento circunstancial de finalidad. Me voy a la siguiente oración. Los alumnos hicieron el collage con tijeras y pegamento. Como siempre, busco el verbo. El núcleo verbal aquí es el verbo hacer. Separo a continuación sujeto y predicado. El sujeto son los alumnos y el predicado es el resto. El sujeto es muy fácil de analizar, tiene un determinante y un núcleo. Vamos poniendo todo lo que sabemos. Bien, ahora, ¿qué hicieron los alumnos? El collage lo hicieron. Es evidente que el collage es un grupo nominal complemento directo con su determinante y su núcleo. Hasta ahí no debe haber problemas. Todo esto debe hacerse ya con gran facilidad. Y ahora, ¿con qué lo hicieron? Con tijeras y pegamento. Yo sé que esto es un grupo preposicional con su enlace, que es la preposición con, su grupo nominal término, que tiene dos núcleos unidos por un nexo. Pongo todo lo que ya sé. Enlace, núcleo, nexo, núcleo, grupo nominal término. Y sé que es un grupo preposicional. Ahora, la oración los alumnos hicieron el collage tiene sentido completo. Indicar con qué lo hicieron es un añadido, es un adjunto. No es necesario, no es obligatorio para que la oración tenga sentido indicar eso. Por eso sé que es un complemento circunstancial. ¿De qué tipo? De instrumento. Indica
el instrumento con el que yo realicé la acción. En este caso, los alumnos hicieron el collage con esos instrumentos, tijeras y pegamento. Nos vamos a la siguiente oración. El jefe nos ha despedido por nuestra falta de puntualidad. Como siempre, buscamos el núcleo verbal, ha despedido, separamos sujeto y predicado, el sujeto es el jefe y el predicado es todo lo demás. Un predicado además verbal. Y el sujeto es muy fácil de analizar, determinante y núcleo. Vamos poniendo todo lo que sabemos, sujeto, grupo verbal, predicado verbal, determinante, núcleo. Y ahora tenemos aquí un pronombre personal, nos. Nosotros sabemos que nos puede formar parte del verbo si es pronominal, o en este caso puede ser complemento directo o indirecto. Para saber si es complemento directo o indirecto, nosotros lo que intentamos es pasarlo a tercera persona en femenino y ver si cambia a la o a le. Si en vez del jefe nos ha despedido a nosotros, decimos ha despedido a ella, diríamos la ha despedido a ella, no le ha despedido a ella. Si pasa a la, será complemento directo. Y ahora, ¿por qué nos ha despedido? Por nuestra falta de puntualidad. Es evidente que aquí nos está expresando la causa. Yo tengo aquí un grupo preposicional y un grupo preposicional perfectamente puede hacer de complemento circunstancial. Tiene su enlace que es por y un grupo nominal término con un determinante nuestra en el núcleo falta y un grupo preposicional complemento del nombre de puntualidad con su enlace que es de y puntualidad que es el grupo nominal término y como solo dentro tiene una palabra pues será el núcleo. Vamos poniendo todo lo que sabemos, por tanto. Enlace, determinante, núcleo, enlace, núcleo, grupo nominal término, grupo preposicional complemento del nombre, grupo nominal término y grupo preposicional. Ahora, este grupo preposicional va a ser un complemento circunstancial de causa. Ya hemos visto que expresa la causa responde a ¿por qué? ¿Por qué nos ha despedido el jefe? Por nuestra falta de puntualidad. Pero lo importante es darnos cuenta que es una información adicional, no obligatoria. La oración el jefe nos ha despedido tiene sentido completo. Explicar por qué nos ha despedido es un añadido que se puede hacer, pero que no viene exigido por el argumento del verbo. El verbo despedir exige alguien que despide y alguien que he despedido. No exige que expliquemos por qué nos han despedido. Por lo tanto, es un adjunto y eso es lo que nos deja claro que es un complemento circunstancial. Vamos a la siguiente oración. Hemos visitado el museo con nuestro profesor de arte. Como siempre, buscamos el núcleo verbal, que es hemos visitado. Tenemos aquí un sujeto omitido, que es nosotros, por lo tanto todo lo demás será predicado y además un predicado verbal porque el verbo es visitar. ¿Qué visitamos? El museo, lo visitamos. Está claro que el museo es complemento directo. En la explicación del complemento directo, indirecto, todo eso, ya no me voy a extender mucho. Aquí estamos explicando el complemento circunstancial y hay otro vídeo para explicar el complemento directo, el indirecto, otro vídeo para el atributo y predicativo, etc. Por lo tanto, remito a esos vídeos si alguien tuviera dudas de por qué el museo es complemento directo. Ahora, ¿con quién lo visitamos? Con nuestro profesor de arte. Tengo aquí un grupo preposicional con su enlace, que es la preposición con, su grupo nominal término, que es nuestro profesor de arte, con un determinante que es nuestro, un núcleo que es profesor, y un grupo preposicional complemento del nombre que es de arte, con su enlace que es la preposición de, y su grupo nominal término que es arte, que como solo tiene una palabra, pues será el núcleo. Vamos poniendo entonces todo lo que sabemos. Enlace, grupo nominal término, determinante, núcleo, grupo preposicional
complemento del nombre, enlace, grupo nominal término y núcleo. Así quedaría por dentro el análisis. El análisis de este, que yo sé que es un grupo preposicional. Y ahora, ¿qué función cumple? Hemos dicho que responde a la pregunta ¿con quién?, que es la pregunta del circunstancial de compañía. ¿Cómo sé que es un complemento circunstancial de compañía? Indica a la persona con quien realizo la acción de visitar el museo. Pero además es una información complementaria, esa es la clave. La oración no, hemos visitado el museo tiene sentido completo. Indicar con quién lo hicimos es una información adicional, no necesaria. El verbo visitar exige como argumentos alguien que visite y algo que visita, pero no en la persona con la que lo visita. Por lo tanto, no es un argumento, es un adjunto, es un complemento circunstancial. Vamos a la siguiente oración. He traído una sorpresa para ti. Como siempre, buscamos el núcleo verbal. He traído, el sujeto está omitido, es yo. Todo lo demás será, por lo tanto, grupo verbal, predicado verbal. ¿Qué he traído? Una sorpresa. La he traído. Es un evidente grupo nominal complemento directo. Y ahora, ¿para quién la he traído? Para ti. Yo tengo aquí un grupo preposicional con su enlace, que es para, y ti, que es un grupo nominal término, porque ti es un pronombre personal. Por lo tanto, pongo lo que ya sé. Enlace, núcleo, grupo nominal término, grupo preposicional. Y ahora, la pregunta ¿para quién? Es del complemento circunstancial de beneficiario, también llamado complemento circunstancial de destinatario. En este caso, ¿cómo sé que se trata de ese complemento? En primer lugar, responde a la pregunta ¿para quién? Indica a la persona para la que he realizado la acción. Es un grupo preposicional y un grupo preposicional puede hacer de complemento circunstancial. Y luego es una información adicional. La oración he traído una sorpresa tiene ya sentido completo. El verbo traer exige como argumentos la persona que trae y aquello que trae. Pero no tengo por qué especificar para quién lo trae. Eso es una información extra, prescindible. Eso es lo que me indica que para ti no es un argumento, sino un adjunto y por lo tanto un complemento circunstancial. Nos vamos a la siguiente oración y ahí, como siempre, buscamos el núcleo verbal, que es respeta, separamos sujeto y predicado, el sujeto es Fernando y todo lo demás es predicado verbal. Y el sujeto, como solo tiene una palabra, esa pues será el núcleo. Vamos poniendo todo lo que ya sabemos. Bien. ¿A quién respeta? A su padre. Lo respeta. Su padre es respetado por él. Por lo tanto, está claro que este grupo preposicional va a ser complemento directo. Ya he explicado antes que no me voy a detener a explicar estos complementos porque ya se han explicado en vídeos precedentes. El que tenga dudas, los remito a esos vídeos. Bien, ahora, ¿cuánto lo respeta? Mucho. La oración Fernando respeta a su padre ya tiene sentido completo. Por lo tanto, este grupo adverbial, que yo ya sé que tiene que ser complemento circunstancial porque hemos visto que todos los grupos adverbiales que hay dentro de la llave del grupo verbal predicado verbal son complementos circunstanciales, ojo, que vayan dentro del grupo verbal predicado, no dentro de otra llave. Por ejemplo, si yo tuviera un grupo verbal aquí dentro, ya no estaría dentro del predicado, estaría dentro del grupo preposicional complemento directo. No, yo me refiero a que estén directamente dentro del grupo verbal. Cuando eso ocurre, el grupo verbal que está dentro del grupo verbal predicado verbal, en el primer nivel, dentro del grupo verbal, van a ser siempre complementos circunstanciales. No pueden ser otra cosa. Este complemento circunstancial, lógicamente, indica cantidad. Responde a la pregunta
¿Cuánto? ¿Cuánto respeta a su padre? Mucho. Y es una información adicional. La oración Fernando respeta a su padre ya tiene sentido completo. El verbo respetar exige un argumento que es la persona que respeta y otro argumento que es el complemento directo, la persona a la que se respeta. O aquello que se respeta, pero no la cantidad en lo que se le respeta. Eso es una información adicional y imprescindible. Por eso sé que es un adjunto y por lo tanto un complemento circunstancial. Nos vamos a la siguiente oración. Le ha llegado el paquete en barco desde Sudamérica. Identifico el núcleo verbal, que en esta ocasión es ha llegado. El sujeto vuelve a estar incrustado en el medio de la oración. El sujeto es el paquete. El paquete ha llegado. Si yo cambiara el paquete a plural, los paquetes han llegado. Hay concordancia. Por tanto, es el sujeto. Y el predicado, como ya he dicho antes, pues yo, para que quede claro que es un solo predicado, lo suelo hacer así, haciendo que la llave del predicado pase por encima del sujeto para indicar que hay una continuidad y que se trata todo del mismo predicado. Por lo tanto, pongamos lo que ya sabemos. Este es el sujeto y este es el predicado. Ahora, el sujeto es muy fácil de analizar. Solo tiene determinante y núcleo. Por lo tanto, lo marcamos. En el predicado yo tengo aquí un le y yo sé que el le, en español le o les, solo pueden ser sintácticamente núcleo de un grupo nominal complemento indirecto. Y ahora, yo tengo aquí dos grupos preposicionales. Por un lado tengo en barco y por otro lado tengo desde Sudamérica. Como son dos grupos preposicionales, tienen su enlace en y desde y sus grupos nominales término. Todo eso yo ya debo saber hacerlo y reconocerlo con facilidad. Por lo tanto, voy siempre poniendo aquello que sé, empezando siempre por aquello que tengo claro. Bien, ahora, estos dos grupos preposicionales, ¿qué función cumplen? Vamos a verlo. Desde Sudamérica responde a la pregunta ¿desde dónde? Es un complemento circunstancial del lugar. ¿Desde dónde? ¿Por qué es circunstancial? Porque es una información prescindible. La oración le ha llegado el paquete, tiene ya sentido completo. ¿Cómo ha llegado? ¿A través de qué medio ha llegado? En barco. Es una información secundaria y desde dónde ha llegado también lo es. Por eso sé que estos dos van a ser complementos circunstanciales. Desde Sudamérica indica lugar, por lo tanto de lugar. Y en barco indica el medio a través del cual ha llegado ese paquete. Ha llegado sirviéndose de un medio de transporte que es el barco. Eso es el complemento circunstancial de medio. ¿En qué medio ha llegado? En barco. Veamos la siguiente oración. El carpintero ha fabricado la mesa con maderas nobles. Identifico el verbo. Núcleo verbal. Separo sujeto y predicado. Cosa que aquí es muy fácil. Igual que analizar el sujeto, que aquí también es tremendamente fácil. Solo tiene determinante y núcleo. Pongamos, por lo tanto, lo que sabemos. Determinante núcleo, grupo nominal sujeto, grupo verbal predicado. ¿Qué ha fabricado? La mesa. La ha fabricado. La mesa ha sido fabricada por el carpintero. No hay dudas. La mesa, grupo nominal, complemento directo. Y por dentro también muy fácil de analizar. Determinante y núcleo. Ahora, con maderas nobles
yo sé que es un grupo preposicional, que tiene un enlace que es con y un grupo nominal término que es maderas nobles, con su núcleo que es maderas y nobles que es un grupo adjetival complemento del nombre. Pongamos todo lo que ya sabemos. Enlace, núcleo, núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre, grupo nominal término y aquí grupo preposicional. Ahora, este grupo preposicional va a ser complemento circunstancial de materia. ¿Cómo sé que es un complemento circunstancial de materia? En primer lugar, el carpintero ha fabricado la mesa es una oración con sentido completo. Indicar con qué materia la ha fabricado ya no es necesario. Es una información adicional. El verbo fabricar exige que yo indique la persona que fabrica y qué fabrica. No hace falta que indique la materia o el material con el que fabrica la cosa. Eso es un añadido. Es una información adicional que es perfectamente prescindible. Eso me indica que con maderas nobles es un adjunto, un complemento circunstancial, no un argumento, no un complemento obligatorio. En segundo lugar, es un grupo preposicional y yo sé que los grupos preposicionales pueden hacer perfectamente de complemento circunstancial. Y además indica el material con el que está fabricada la mesa. Por eso decimos que es un complemento circunstancial de materia. Complemento circunstancial de materia puede confundirse a veces con el de instrumento. Pero ojo, no es lo mismo. Aquí cuando decimos que el carpintero ha fabricado la mesa con maderas nobles, indicamos la materia, el material con el que ha fabricado la mesa. Ahora, si yo dijera que él ha fabricado con maderas nobles y con un martillo, el martillo sí sería el instrumento que ha usado para fabricar la mesa. Pero las maderas nobles no son un instrumento que ha usado el carpintero, sino el material que ha empleado. Con lo cual no es lo mismo. De todas maneras, esto es lo que decimos de la insuficiencia de la clasificación semántica de los complementos circunstanciales. Que a veces hay complementos que pueden estar entre medias de dos, podemos dudar si es uno o es otro, o incluso no encajar en ninguno de los tipos que la Real Academia reconoce. Porque al ser una clasificación semántica, es una clasificación insuficiente. Bien, nosotros habíamos advertido en la parte teórica de este vídeo que no podemos confundir el complemento circunstancial con otro tipo de complementos, como el complemento predicativo o el complemento de régimen. Vamos a ver ejemplos de eso, porque son errores comunes en el análisis. Es muy común confundir complemento predicativo y complemento circunstancial de modo. Y en realidad es muy fácil distinguirlos. Vamos a verlos. Comparemos estas dos oraciones. En ambas yo tengo un sujeto, que es Luis, y un predicado verbal. Ha llegado exhausto y en este caso hizo el trabajo bien. Vamos a identificar el núcleo verbal y a analizar el sujeto. Vamos poniendo lo que sabemos. Este es el núcleo del grupo nominal sujeto. Este es el núcleo verbal. Y este es un grupo verbal predicado verbal. Y aquí lo mismo. Un grupo nominal sujeto. Grupo verbal predicado verbal. Núcleo del sujeto y núcleo verbal. Ahora, ¿qué hizo Luis? El trabajo. Lo hizo. El trabajo fue hecho por Luis. Es evidente que el trabajo es un complemento directo. Y por dentro también es muy fácil analizarlo porque solo tiene determinante y núcleo. Ahora, observemos exhausto y observemos bien. ¿Dónde viene la confusión? En la manía de servirse de las preguntas guía como único método de reconocimiento. Y ya hemos dicho que eso es una pista, pero hay que comprobar si se cumplen los criterios formales y si hay una prueba de reconocimiento, hay que efectuarla obligatoriamente. En primer lugar, yo tengo que tener claro que las dos responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo ha llegado Luis? Exhausto. ¿Cómo hizo el trabajo? Bien. Ahí es donde nace la confusión. Si los dos responden a la pregunta ¿cómo?, muchos dirían que ambos son complementos circunstanciales de modo. Pero no es así.
En el caso de bien, bien es un adverbio. Y yo sé que los grupos adverbiales pueden ejercer la función de complemento circunstancial. Por lo tanto, bien sí puede ser complemento circunstancial de modo. Pero exhausto es un adjetivo, es un grupo adjetival. Y como tal, no puede ejercer la función de complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales, debemos recordarlo, solo pueden ser grupos adverbiales, grupos nominales o grupos preposicionales. Nunca un grupo adjetival. Por lo tanto, un grupo adjetival como exhausto no puede ser jamás complemento circunstancial de nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Un predicativo. Es un predicativo porque si en vez de Luis yo dijera Luisa, sería Luisa ha llegado exhausta. Hay, por lo tanto, una concordancia entre ese complemento y un grupo nominal de la oración. Aparte de complementar al verbo ha llegado, complementa también a un grupo nominal de la oración. Eso es lo que decíamos que era típico del complemento predicativo en el vídeo correspondiente. Por eso exhausto es un complemento predicativo y no un circunstancial de modo, por mucho que responda a la pregunta ¿cómo? Las preguntas son, insistimos otra vez más, una guía, pero tenemos que comprobar que formalmente ese tipo de grupo puede ejercer la función que creemos que va a desempeñar y luego, si hay una prueba de reconocimiento, hay que hacerla obligatoriamente para comprobar que ese complemento es el que nosotros sospechamos. Porque como la prueba de reconocimiento falle, probablemente estemos ante un error nuestro y no sea el complemento que creemos que es. Lo mismo pasa con el complemento circunstancial y el de régimen. A veces se pueden confundir. ¿Cuál es la clave? El complemento de régimen es un complemento argumental, viene pedido por el verbo, y el complemento circunstancial es un añadido prescindible. Comparemos estas dos oraciones. Buscamos el verbo, en la primera ocasión es iré y en la segunda hice. En ambas oraciones ese núcleo verbal tiene como sujeto un sujeto omitido, que es en ambos casos el mismo, yo. Todo lo demás, por tanto, será grupo verbal, predicado verbal. Hasta ahí no puede haber la más mínima duda. Ahora, mañana es un grupo. Y yo sé además que es un grupo adverbial. Ahora veremos qué función cumple. Y a Madrid sé que es un grupo preposicional y por lo tanto que tendrá dos partes. El enlace a y el grupo nominal término Madrid. Pongo lo que yo ya sé. Sé que es un grupo preposicional con su enlace, su grupo nominal término y su núcleo. Aquí, ¿qué hice? El trabajo de lengua. Lo hice. Yo sé que esto va a ser complemento directo con su determinante, su núcleo, un grupo preposicional complemento del nombre con su enlace y su grupo nominal término. Voy poniendo lo que sé. Grupo nominal complemento directo, determinante, núcleo, grupo preposicional complemento del nombre, enlace, grupo nominal término, núcleo. Y además de este complemento directo yo tengo también en su casa, que es un grupo preposicional con su enlace en, su grupo nominal término, su casa, con su determinante y su núcleo. Pongo lo que sé. Enlace, grupo nominal término, determinante, núcleo y sé que es un grupo preposicional. Ahora, este grupo preposicional en su casa es un complemento circunstancial de lugar, mientras que iré a Madrid es un complemento de régimen, aunque también indique
lugar. Y mañana indica tiempo y va a ser un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo sé que mañana es un complemento circunstancial? Porque la oración iré a Madrid tiene ya sentido completo. No necesito decir cuándo. Con lo cual, esa información es un añadido. Ahora, decir a dónde voy sí es obligatorio. El verbo ir exige como argumentos la persona que realiza la acción de ir y exige el lugar a donde voy. Esa información hay que decirla. Si yo dijera mañana iré, la gente me preguntaría ¿a dónde? Porque la información quedaría incompleta. Eso es lo que distingue a Madrid de en su casa. Porque la oración hice el trabajo de lengua ya tiene el sentido completo. Decir dónde lo hice es una información adicional y prescindible. Por eso en su casa no es un argumento, es un adjunto, es un complemento circunstancial de lugar. No como a Madrid, donde el verbo ir sí que me exige que yo diga el lugar a donde voy. Por lo tanto, a Madrid es un complemento de régimen o complemento locativo argumental o complemento de régimen locativo, como se quiera llamar. Mientras que en su casa es un complemento circunstancial. La clave es que en su casa es una información prescindible en la segunda oración. El verbo hacer exige la persona que hace y lo que se hace. Esos son los dos argumentos que pide. Donde se haga la cosa es una información superficial, superflua, innecesaria. Mientras que en la oración mañana iré a Madrid, el verbo ir exige la persona que realiza la acción y el lugar al que va. Esa información aquí sí es necesaria. Por lo tanto, ya no es un complemento circunstancial, ya no es un adjunto, es un argumento, es un complemento de régimen. Y hasta aquí la explicación del complemento circunstancial. Pasamos ahora a explicar la teoría de los adjuntos, puesto que junto a los complementos circunstanciales existen otros dos complementos adjuntos más, que son los vocativos y los adjuntos periféricos, dentro de los cuales distinguimos entre tópicos, adjuntos del enunciado y adjuntos de la enunciación, aunque nosotros a cualquiera de los tres los llamaremos adjunto periférico en nuestro análisis. ¿Qué son los vocativos? Son expresiones nominales, normalmente sustantivos, pronombres, que se emplean para llamar la atención de la persona o animal al que le estamos hablando, es decir, para llamar la atención de nuestro oyente. Los adjuntos periféricos son complementos que están en la frontera entre lo que es un complemento del verbo y lo que es un complemento de la oración en general. De ahí que se les llame periférico, porque está en la periferia de lo que es la oración. Nosotros distinguimos entre tópicos, adjuntos del enunciado y adjuntos de la enunciación. Los tópicos son aquellos elementos oracionales que aparecen al principio de la oración y separados del resto por una coma, indicando a qué me estoy refiriendo en concreto. Es decir, indicando cuál es el tema, el tópico del que estoy hablando y, por lo tanto, me da la clave para interpretar adecuadamente el resto del mensaje. Por ejemplo, en las llaves donde las he puesto, para entender a qué me refiero con ese las, tengo el tópico de las llaves. Es decir, la persona que me escucha o lee la oración, cuando lee el tópico, las llaves, ya sabe a qué me estoy refiriendo. Y cuando interpreta el resto del mensaje, donde las he puesto, sabe que me refiero a las llaves. Porque yo ya le he dejado claro de qué estoy hablando, cuál es el tópico de la conversación. Se lo he puesto al principio, de hecho, para resaltar su importancia. Las llaves. ¿Qué es un adjunto del enunciado? Es un elemento, normalmente un grupo adverbial o un grupo preposicional, que aparece también al principio de la oración y separado del resto por una coma, y que expresa una valoración subjetiva respecto de lo que se dice. Normalmente los podemos reconocer porque se pueden reformular mediante una perífrasis atributiva. Así, en el ejemplo, injustamente no lo nombró en el prólogo, yo puedo parafrasear esa oración diciendo es injusto que no lo nombró en el prólogo, que no lo nombrara en el prólogo. Por lo tanto, injustamente no es un complemento circunstancial de modo, no es el modo en que lo nombró en el prólogo. No es eso, sino lo que está diciendo es que el hecho de que no lo nombrara en el prólogo, considero yo subjetivamente que es una injusticia. Un adjunto de la enunciación lo que hace es, normalmente a través de un grupo adverbial, indicar cuál es la actitud del hablante hacia lo que dice.
Por ejemplo, en sinceramente estoy encantado, sinceramente indica que para mí lo que es la información que estoy transmitiendo, estoy encantado, es una verdad. Es decir, estoy indicando con el adverbio sinceramente que lo que digo es cierto y que se debe y la persona que me escucha debe interpretarlo como una verdad absoluta. A diferencia de los adjuntos del enunciado, los adjuntos de la enunciación se pueden parafrasear con un verbo de lengua, como digo, y así parafrasearíamos sinceramente estoy encantado como digo sinceramente que estoy encantado. Porque sinceramente no es el modo en el que yo estoy, no es un complemento circunstancial de modo, ni tampoco es un adjunto del enunciado. Yo no podría decir es sincero que estoy encantado, porque lo que afecta sinceramente es al acto de la enunciación. Es decir, es el modo en que lo digo, el modo en que lo enuncio. No tiene que ver con lo enunciado, sino con cómo lo enuncio, con cómo lo digo. Esta es la teoría. Analicemos ahora algunos ejemplos, pero quedándonos sobre todo con una idea en la cabeza. Si algo comparten los vocativos y los adjuntos periféricos es que van al inicio de la oración y separadas del resto por una coma. Aunque, como la lengua es libre, pues a veces los vocativos pueden aparecer en otra posición de la oración y los adjuntos periféricos podría ocurrir lo mismo. Pero por lo general van al principio de la oración y separados del resto por una coma. Esa es la clave para distinguirlos. Veamos, como decimos, algunos ejemplos. Veamos un primer ejemplo como Antonio, mañana viene tu primo. Aquí es evidente que yo tengo un vocativo, Antonio, porque es el nombre del oyente, de la persona a la que le estoy hablando, y la nombro para que me preste atención. La primera duda es, ¿el vocativo como complemento es complemento del predicado, debe ir dentro del predicado o debe ir fuera? En principio ya hemos dicho que son elementos periféricos, es decir, que se duda, porque están a medio camino, si son complementos del verbo o de la oración entera. En nuestro caso nosotros vamos a optar por meterlos dentro del predicado. Buscamos el núcleo verbal, que es viene, separamos sujeto y predicado, tu primo es el sujeto y todo lo demás es predicado. El sujeto además es muy fácil de analizar. Tiene solo determinante y núcleo. Ponemos lo que ya sabemos. Ahora, mañana es un adverbio de tiempo y por lo tanto es un grupo adverbial complemento circunstancial de tiempo, porque indicar cuándo viene es una información superflua. Tu primo viene ya es una oración con sentido completo. Ahora, en Antonio, ¿qué ponemos? Pues vamos a poner la abreviatura de vocativo. Esa es su función sintáctica. ¿Puedo poner grupo nominal vocativo? Puedo ponerlo. Yo de todas maneras voy a optar por poner vocativo a secas. Nos vamos a la siguiente. Aquí tenemos un tópico. ¿Te ha parecido atractivo el argumento? Pero para que se pueda interpretar esa parte del mensaje, yo, como he explicado antes aquí, pongo al principio a qué me estoy refiriendo. Para que el oyente sepa a qué argumento me refiero, le especifico que es el de la película. Por lo tanto, hora de analizar. Pues ha aparecido, es el núcleo verbal, su sujeto es el argumento. Si yo pasara el verbo a plural, han parecido, el argumento tendría que pasar a los argumentos. Hay concordancia. Por lo tanto, el argumento es el sujeto y todo lo demás predicado. Sujeto además es muy fácil de analizar. Solo tiene determinante y núcleo. Ahora, te es un pronombre personal. Puede ser complemento directo o indirecto. ¿Cómo lo sé? Lo hemos explicado en el vídeo correspondiente. Pasémoslo a tercera persona y comprobemos si pasa a la o a le. Si en vez de a ti te ha parecido atractivo el argumento fuera a ella, diríamos
¿Le ha parecido atractivo el argumento? O diríamos, ¿la ha parecido atractivo el argumento? Diríamos le, por lo tanto es indirecto. Y como el verbo es parecer, aquí hay un error, porque esto sería predicado nominal y atractivo sería el atributo. Ahora, ¿la película qué es? Pues un tópico, un adjunto periférico. Nosotros nos vamos a distinguir entre los tipos de adjunto periférico, sino simplemente les pondremos a los tres debajo adjunto periférico. Y los reconocemos pues por el hecho de que van al principio de la oración, separados del resto por una coma. Ya digo que meterlo dentro del predicado o no es algo que no está claro. Nosotros vamos a optar por meterlos dentro del predicado para que no queden ahí fuera como si fueran algo ajeno al resto de la oración. Porque ya decimos que no está claro si complementan la oración completa o complementan al verbo. Si complementan al verbo tienen que ir dentro del predicado, porque son complementos del predicado. Ahora, si complementan a toda la oración, se podrían dejar perfectamente fuera. Eso pues depende de cada uno del análisis por el que opte. Nos vamos a un adjunto del enunciado. Aquí yo tengo una oración que es la bomba no explotó, la bomba yo sé que es sujeto y no explotó sé que es el predicado. Ahora, por suerte es un adjunto del enunciado, porque indica que para mí, es mi opinión subjetiva, que la bomba no haya explotado es una suerte. Entonces yo puedo parafrasear diciendo que es una suerte que la bomba no explotase. Como digo, nosotros vamos a optar por meter estos adjuntos periféricos dentro del predicado, con lo cual yo extiendo el predicado hasta ahí. Y ya pues el análisis de la oración se vuelve muy sencillo. Yo tengo en primer lugar aquí el sujeto, que es muy fácil de analizar, tiene solo determinante y núcleo. Tengo aquí el predicado, no modificador oracional o modalizador, y explotó núcleo verbal. Ya por suerte pues le ponemos adjunto periférico. ¿Le puedo poner grupo preposicional adjunto periférico? Se lo puedo poner. Yo voy a optar por poner directamente adjunto periférico porque al fin y al cabo son expresiones que aparecen poco y además adjunto periférico es ya una denominación así muy larga y entonces pues nos requiere mucho espacio para analizar. Opto por ponerle directamente adjunto periférico, igual que no pongo grupo adverbial modificador, sino directamente modificador. Pero si se lo pongo no pasa nada, es un grupo preposicional. Y ahora vamos a ver un adjunto de la enunciación. En la oración honradamente tu actitud me parece un error, el núcleo verbal es el verbo copulativo parece, tu actitud es el sujeto y todo lo demás sería predicado porque ya digo que los adjuntos periféricos yo he optado por incluirlos dentro del predicado. Analizamos el resto de la oración. Como es un predicado nominal, un error va a ser el atributo y me será pues complemento indirecto. Vamos a verlo. Empezamos analizando el sujeto, que es lo más sencillo. Tu actitud es el grupo nominal sujeto, tiene determinante y núcleo. El grupo verbal predicado nominal es el resto. Me parece un error. Grupo nominal atributo. Recordemos que en una oración con predicado nominal tiene que aparecer un atributo sí o sí. Y en este caso es un error. Daos cuenta que funciona la prueba de reconocimiento, de pronominalización. Me lo parece, cambia a lo, y por lo tanto es un atributo. Y luego el me es complemento indirecto. ¿Cómo lo sé? Porque si en vez de a mí
me lo parece fuera a ella, diría a ella le parece un error. No a ella la parece un error. Se convierte en le, no en la. Por lo tanto, indirecto. Ahora, honradamente, ya he dicho que yo no voy a distinguir entre los tipos de adjuntos periféricos. Le pongo debajo adjunto periférico. ¿Se puede poner grupo adverbial adjunto periférico? Se puede poner. Adjunto periférico, adjunto concretamente de la enunciación. ¿Por qué? Porque aquí yo no podría parafrasear diciendo que es honrado que tu actitud me parece un error, sino que yo parafrasearía diciendo, digo honradamente, digo con sinceridad que tu actitud me parece un error. Por lo tanto, este honradamente va indicándome no la opinión subjetiva que yo tengo sobre lo que enuncio, sino mi actitud a la hora de enunciarlo, de decirlo. Afecta a la enunciación, no al enunciado. En definitiva, como vemos, los adjuntos periféricos los vamos a reconocer por ir al principio de la oración y separado del resto por una coma, igual que suele ocurrir con el vocativo. Su problema, ¿son complementos del predicado o van fuera del predicado? Ahí está la duda. Yo he optado por incluirlos dentro del predicado, pero quien los quiera dejar fuera, también es posible dejarlos fuera. Y hasta aquí la explicación de los adjuntos.